¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página. Los saludamos, como siempre, quien les habla, Diego Ortega, y claro está, no me quedan palabras más que laudatorias, palabras, digamos, celebratorias de la entidad que se manifiesta aquí, y hoy, como nunca, diremos, cabalga don Sebastián Porrini al buen rey besar la mano, porque hoy ya sí es una figura ecuestre. Porrini, ecuestre lo que ecuestre, él está aquí manifestado en una de sus tantas, en uno de sus tantos avatares, ¿no? Porque ya trasciende las tradiciones. Tengo avatares. Porrini es una emanación atávica. Bueno, Sebastián Porrini. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo está, profesor? ¿Todo bien? Cada vez bien. Me engolosino más con las presentaciones épicas. Lo de ecuestre viene por el caballo. Sí. Falta el jinete, pero bueno. ¿Qué va a ser? Ya lo encostraremos. Ya lo encuestraremos. Bueno, y hablando de ecuestre y hablando de figuras hoy estamos más ecuestres que nunca. Ínclitas, vamos a dedicar el programa de hoy, como verán en el título del video, a uno de los grandes, yo creo, textos, temas, tópicos que nos competen primero como hablantes de la lengua castellana, básicamente, como profesores de literatura, claro, y como lectores de la literatura universal, literatura clásica, y es efectivamente, vamos a hablar del cantar del mío Cid, o el poema de mío Cid, o el Cid campeador, o como... Claro, poema de mío Cid, en rigor, de verdad, clasificado como un cantar de gesta. A ver, quienes hemos estudiado a destajo literatura española en algún momento, era inevitable empezar, de algún modo, por este texto, que es las glosas de San Millán de la Cogo, las glosas emilianenses. Exacto. Y luego, por supuesto, este texto, este poema, el más completo, claro. Poema épico, también llamado Cantar de Gesta, ahora vamos a hablar un poquito de ello, que ya entramos en un problema. Sí, la datación, aproximadamente en el año 1200, siglo XIII más o menos. Ya quién lo escribió, la autoría, hay varias teorías, bueno, totalmente, o sea, fue un abad, Per Abad, el abad Pedro, fue un juglar cercano a Medinaceli, sí, fue, ¿cómo se llama? Gormaz, Esteban de Gormaz. Exactamente. En fin, no hay una... Y en todo caso, justamente la problemática de la autoría del poema es un tema propio para entender el momento en el que surge, no solo el poema como texto literario, sí, sino también el género. Claro. ¿No? Hablamos del género literario o del movimiento literario. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta lo siguiente. La literatura clásica, claramente, responde al modelo clasificado por Aristóteles en la poética. Poesía épica, poesía trágica, poesía lírica. ¿Correcto? Correcto. Luego, eso por supuesto va a ir transformándose, hasta que en la Edad Media llegamos a un punto en el que, bueno, tenemos dos grandes, para poner un poco en orden, ¿no? Dos grandes formas de expresar lo literario, que se traducen en los famosos mesteres, ¿no? El mester de clerecía, sí, señor, y el mester de juglaría. Mester de clerecía, en líneas generales, perdón si me estoy... Está perfecto. Mester de clerecía, en líneas generales, responde a una literatura más bien culta, a una literatura escrita, por sacerdotes, ¿no? por clérigos. Gonzalo de Berceo es un caso fundamental. Claro. Las loas o los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Qué lindo libro. Hermoso, aparte unos episodios un tanto interesantes. Sí. Pertenece a este llamado mester de clerecía. Mester, básicamente, menester, trabajo de la clerecía. Y luego tenemos el mester de juglaría. Y ahí tenemos un tema enorme, interesante, porque claro, la tradición oral es la que prima en el mester de juglaría. Totalmente. Con lo cual no tenemos un autor definido. Lo que tenemos es el arte y el oficio de los juglares, que en las plazas, en distintos espacios públicos, cantaban, repetían las hazañas de héroes históricos, hazañas míticas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podríamos llamar una poesía o una literatura más bien culta, más bien pensada, masticada, trabajada, con una autoría, esto lo hizo tal autor, está en el mester de clerecía. Ahora, esa literatura, si se me permite, popular, sí, señor, de circulación oral, pertenece a la juglaría. Y ahí es donde ingresa el poema del mío Cid. Podemos
claramente encolumnar el poema del mío Cid en España dentro de lo que en Europa fue el Mester de Juglaría. Perfecto. Y no podemos evitar nombrar a la épica francesa, digamos, a la juglaría y a los cantares de gesta franceses, pero eso es harina de otro costal. La chanson de Roland, todo lo que es Chrétien de Troyes, toda el ciclo, la materia de Bretaña, la materia artúrica y tal, que ya hemos dedicado un programa, pero no. Con el cantar del mío Cid, Sebastián, creo que tenemos otra cosa. ¿Voy bien? ¿No estoy diciendo? Está perfecto. Digo, para entender un poco el problema de la clasificación, no solo de género, sino del autor. Exacto. Por eso no podemos, qué sé yo, Colin Smith creo que era un crítico muy conocido, después bueno, Fossler también. Bueno, el autor es Per Abad porque es el que firmó. Claro. No, Per Abad era un copista. O sea, imagínense ustedes que en algún momento alguien dice, muchachos, me parece que esto que se está diciendo, que se repite en las plazas, esto hay que registrarlo. Claro. Bueno, y ahí tenemos el registro escrito. Totalmente. Pero primeramente pasa por la instancia oral. Es un poco lo que hace Menéndez Pidal. Sí, la España del Cid. La España del Cid y en Flor Nueva de Romances Viejos. Acá hay un par de cositas para leer muy divertidas, muy simpáticas. Es decir, es un registro oral de la memoria colectiva de cierta literatura oral que luego, por supuesto, pasa a la escritura. Y ahí tenemos el primer problema con el Cid. La datación, el género y la autoría. Perfecto. Eso es el primer problema con el que nos enfrentamos todos los que leímos el Cid. Es el poema fundante de la épica castellana, es el poema que permite que Menéndez Pidal inaugure los estudios filológicos. Sí. De hecho, el poema del mío Cid es un texto que se estudia por antonomasia en historia de la lengua castellana, porque tenemos todas las variables y tal. Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, Seba. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Vos que has trabajado muchos más años que yo con esto, podés darnos alguna... En una época se daba bastante en la escuela secundaria. Sí. Yo lo leí en la secundaria. Claro. Ahora se ha dejado bastante, como otras cosas. Pero está muy bien lo que decía Diego, ¿no? Yo creo que hay etapas, siglo XII, una formación que debe tener que ver con la juglaría, como decís vos, sin lugar a dudas, con la oralidad. Luego un pasaje al escrito, que es una etapa un poquito más rica, ¿no? Que se va a dar entre los siglos XIII, XIV, y un agotamiento, ¿no? En el siglo XIV se agota y se prosifica. Eso es lo interesante. Es decir, entra a las crónicas. De hecho, como todos sabemos, el poema del mío Cid está incompleto, le falta la primera página, lo que dice don Ramón Menéndez Pidal, a quien hay que creerle realmente. Le falta la primera página y se completa con la crónica de los 20 reyes de Castilla, que justamente narra allí algún episodio bajo el reinado de Alfonso VI de Castilla y León de la expulsión del Cid, que ahora vamos a hablar de la historia, ¿no? Fundamentalmente. Porque el poema, como bien decía Diego, está en lenguaje vulgar, es oral, es popular, es de una composición colectiva, no hay un solo autor, es anónima, es de metro irregular, es de rima sonante, está incluso apegada a formas antiguas del lenguaje, porque en el momento en que se lo escriben, que Per Abad, supongamos, en el siglo XIV, lo copia, ya hay formas antiguas, arcaicas, de un español que ya no se habla de esa manera. Es decir, tomar al Cid como él habla del siglo XIV es un error. ¿Sí? El Cid es una representación del siglo XII, en realidad. Momento en el que ustedes me digan, bueno, en 200 años tanto que sí, cambió de una manera notable. El castellano en ese momento era una revolución, realmente. Era un cambio constante. Entonces, primero y principal, si es un poema con todas esas características, imagínense que es un poema para ser recitado, hay apelaciones al público, sabed, escuchad, veredes, ¿no? Que es propio de las descripciones, fundamentalmente las acotaciones, el volver, ¿no? Como diciéndole al público, presten atención, ahora es esto, tal cosa, ¿no? Es decir, hay llamados a. Ahora bien, esa épica, como bien decía Diego, tiene relación con la épica europea, pero es diferente. Pero a la vez es muy verista, es muy realista y tiene... Esa es la primera. Claro, y tiene elementos que no son tan fantásticos. No, de hecho, a ver, si nosotros tuviésemos que pensar en la principal diferencia, porque uno a veces tiende a confundir, digo esto más que nada para los que están viendo este video,
y llegaron acá porque están estudiando literatura o porque tienen que hacer un trabajo o porque qué sé yo qué, o por el motivo que fuere. Cuando se suele dar el cantar de gesta o la épica, qué sé yo, se suele poner o equiparar al poema del mío Cid con el cantar de los Nibelungos, por ejemplo. O con la, qué sé yo, Chanson de Roland y con todo eso. Bueno, partamos de una base. Como bien decía Sebastián, un formato. Un formato, unas fórmulas, el epíteto, la aventura. Digo, si nosotros leemos el argumento del poema del mío Cid tal como lo tenemos, es un camino del héroe, por supuesto. Hay un descenso, una caída, una falta, una deshonra, un tránsito por una catábasis, tiene que pasar una prueba, en líneas generales, que es vencer a los moros, conquistar Sevilla, ¡pum!, ascenso, pero luego vuelve a caer, porque ahora contamos un poquito el argumento. Está bien, eso es lo que se repite. Claramente, Sigfrido en el Cantar de los Nibelungos pasa por la misma situación y tiene un final trágico. Bueno, pero hay un elemento que en el Cid no aparece, salvo tal vez, ¿verdad?, pero no aparece como elemento, que es el elemento fantástico. Claro. O el elemento maravilloso, si se quiere. Que sí aparece en el ciclo artúrico, que sí aparece en el Cantar de los Nibelungos. El Cid es prácticamente, hasta hay quienes dicen, es una suerte de documento histórico. Sí. Es, obviamente, don Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid campeador, existió, señor. Fue un personaje, fue un caballero de la corte de Alfonso VI. Sí, señor. Tuvo alguna situación allí, peleó contra los muertos. En todo caso, lo que se hace es magnificar la vida, exagerar un poco, pero esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, creo fundamental, es que en todo caso podríamos considerar que los cantares de gesta franceses, sobre todo el ciclo bretón, son de un contenido más bien literario puramente, o de creación literaria. En cambio, el Cid puede ser leído, Sebastián decía muy bien, no como el registro del lenguaje de una época, pero sí de la historia política, social, cultural, religiosa, de la España de fines de la Edad Media. Sí, señor. ¿No? Del siglo XIII al de siglo... la Alta Edad Media. De la Alta Edad Media. No podía decir. Claro. Porque claro, están todos los tópicos allí. O sea, ¿qué hacemos con la dominación, o sea, con las tierras no cristianas que fueron españolas? ¿Cómo se ve la convivencia, que a veces la reconquista, esa convivencia que no es tan taxativa? Decir, bueno, los moros y los cristianos no se podían llevar. De hecho, en el poema, Abengalbones es un fiel ayudante o mano derecha del Cid y es un moro. Sí, toda esa compleja trama de ¿cómo es?, de las taifas, de los mudéjares, los reinos de Taifa. Los reinos. Digo, ¿qué es lo que busca reconquistar el Cid? Obviamente, la cuestión propia del vasallaje, roto, luego recuperado, luego roto hacia el propio Cid. Digo, están todos los temas de una España que todavía no es imperio. Que es convulsa. Que es convulsa. Claro. Y que sentaría las bases luego de lo que finalmente las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, se casan con los descendientes o de los reyes de Navarra, de los reyes de Aragón. Bueno. Claro. Esa es en líneas generales la problemática y la riqueza del poema del mío Cid. ¿Me permitís? ¿Tiene los elementos propios de la épica? Sí, cómo no. No, para avalar lo que decís, pero esto es de mi coleto, es decir, absolutamente personal y totalmente discutible, porque no. El realismo del Cid. Yo tengo la tesis o la teoría o la simple percepción de que el realismo del Cid tiene que ver fundamentalmente con una España que está en guerra real, no en una guerra imaginaria. Es decir, ustedes me dirán, bueno, pero Europa está en una guerra real. No necesariamente. Es decir, la evocación de la guerra pasada, en Francia, en Inglaterra y demás, aparte del elemento mítico notable presente, ha vuelto a la guerra un elemento fantástico. España está en guerra. Exactamente. Está ahí, tiene a los moros enfrente, ¿no? Están en pum, pum, vamos y venimos, conflicto. Es decir, ese elemento realista de sangre vertida es realmente lo que convierte al Cid en una crónica de características reales. Por eso digo, sirva como registro de una época, tal vez, y de una situación en la que, como bien decía Sebastián, me gusta la palabra convulsa, ¿no? La convulsión propia de una España en la que las cosas no son tan claras y en la que los
los pactos y las lealtades entran en pugna. Claro. Si no leyeron el Cid y quieren una suerte de síntesis rápida. Contale. Básicamente el Cid es un poema de unos aproximadamente 3000 y pico de versos, Sí, exactamente. 700 no sé cuánto, que está dividido en 3 cantos, ¿no? tres grandes partes: el canto primero, el canto segundo y el tercero. El canto primero, conocido como el destierro, que va del verso 1 al 1084 aproximadamente. Perfecto. En el que se narra básicamente las razones por las cuales, empezamos in media res, el rey Alfonso VI expulsa al Cid. ¿Por qué? Hay varias versiones. La versión más fuerte, la versión oficial, digamos, es que lo habían mandado a cobrar unas primas, unos impuestos, me acuerdo dónde era, Sevilla, no, bueno, no importa, lo mandan a cobrar y lo calumnian así, porque se ve que el Cid tenía el favor del rey, estaba bien posicionado. El Cid no es un, ¿cómo es que le dicen? Un infanzón, no es una persona de alta alcurnia. Es un caballero que de a poco busca crecer, merced a su voluntad, a su lealtad y a su fiereza en combate, pero sobre todo a su rectitud ética, a su ethos guerrero y ethos caballero del rey, caballero cristiano, por cierto. Entonces, Ordóñez, creo que es, García Ordóñez, lo calumnia y dice: no, mire, se quedó con una parte del dinero. Claro. Y Alfonso medio que se deja llevar por eso y lo destierra. Lo destierra. Hay otra versión que registra Menéndez Pidal en la Jura de Santa Gadea. Exacto. Que aparentemente el Cid le dice, como le increpa, dice: bueno, yo te tomo juramento, rey Alfonso, pero tú has participado en la muerte o en el crimen de tu hermano. Sancho II. Sancho II, y ahí Alfonso se enoja y dice: bueno, te estás desterrado. Y le dice, en el romance Santa Gadea, que dice así: mucho me aprietas, Rodrigo Cid, muy mal me has conjurado, mas si hoy me tomas la jura, después besarás mi mano. Aqueso será, buen rey, como fuer galardonado, porque allá en cualquier tierra dan soldado a los hijos dalgo. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no me entres más en ellas desde este día en un año. Que me place, dijo el Cid, que me place de buen grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Tú me destierras por 1, yo me destierro por 4. ¿No? Es decir, ahí está la idea de que decir, mi moral como caballero es mucho más fuerte que tu investidura como rey. Totalmente. Esa es la versión. O sea, exalta eso. O sea, Menéndez Pidal toma, registra en los romances en torno del Cid. Después está Cabalga Diego Laínez. Al buen rey besar la mano. Que Rodrigo va en tal cosa, el otro va en tal cosa. Exacto. Pero en la Jura de Santa Gadea, que es como un romance así menor, perdido, hay otra versión. O sea, también tenemos que ver perdón, las distintas fuentes sobre las cuales se sostiene. Pero básicamente, para no irme por las ramas, el Cid es desterrado. O sea, el canto primero básicamente narra todo el destierro, se va a Burgos y el rey Alfonso prohíbe que lo reciban. Totalmente. ¿No? Después hay otro, Martín Antolínez lo recibe. Antolínez es, no, estoy confundiendo. Álvar Fáñez no. Hay alguien que lo recibe y que le consigue un préstamo con vidas con 2 judíos. Bueno, no importa. Cuestión que todo el canto 1 está básicamente sostenido en el destierro y cómo el Cid logra subsistir a ese destierro y las campañas que comienza militares para reconquistar tierras paganas en manos de moros, y con eso, de alguna manera, volver a ganar el favor y la voluntad del rey. Perfecto. O sea, todo el canto primero es el destierro y la búsqueda de resarcimiento o de recuperar la honra perdida. Luego tenemos el canto segundo, que es la gran acción. ¿Cómo? La gran acción. La gran acción, que es básicamente el perdón. O sea, el Cid termina conquistando Valencia, después de una campaña larguísima, Alcocer y todo. Sí, exacto. Va venciendo. Castejón, Alcaraz, la batalla de Tebar y tal, qué sé yo. Bueno, logra vencer. Las espadas Colada y Tizona. Logra vencer. Y finalmente tenemos el perdón del rey, el reconocimiento, la reconciliación y el premio, entre comillas, las bodas, es que las hijas sean casadas, desposadas por don Fernando y don Diego, los infantes de Carrión, que son 2
muchachones bastante flojos de papeles que Pero se son casan. nobles, Son nobles, no. son los infantes, no son infanzones, son los infantes de Carrión. Don Álvaro y don Diego, no, don Fernán y don Diego, los infantes de Carrión. Exactamente. Se casan con las hijas. Son infantes de Basinica, sí, diría. Basinica. Se casan finalmente con las hijas. Bueno, las bodas, se celebran las bodas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el canto tercero es la afrenta de Corpes. 2 años después. 2 años después. Hay un episodio en el canto segundo. El león. El episodio del león y del escaño. Uh-huh. Que están en la corte. Es un episodio muy famoso. Y sale un león, sueltan un león. Ajá. Y los infantes de Carrión demuestran su cobardía. Exacto. Y el Cid es como diciendo, bueno, un poco que los burla, ¿no? Como diciendo, bueno, al fin y al cabo son caballeros menores. Y ellos se quedan con la sangre en con el la ojo. sangre en el ojo, correctamente. Claro. Y 2 años después, muy bien, deciden tomar venganza contra quiénes, contra las hijas, doña Elvira y doña Sol. Ahora es de una felonía, ¿no es cierto? Terrible. La llevan al bosque de Corpes, Uh-huh. al arbolado, que es una arboleda, un bosque. Claro. La llevan ahí con engaño, no sé qué. Cuestión que les dan una paliza, una tunda, le pegan con los cintos, con las espadas. Una vejación, ¿no? Sí. Es una total falta de caballerosidad. De caballerosidad, de respeto. Y las dan por muertas. Uh-huh. Y se van. Obviamente, las hijas no mueren, son encontradas por el Cid, y empieza el pedido de venganza. Totalmente. ¿No? Finalmente logra el resarcimiento. Y de justicia al rey. Logra el resarcimiento, resumo rápidamente para no irnos por las ramas, logra el resarcimiento y bueno, finalmente los infantes son dejados también, deshonrados y las hijas son... No por mano del Cid, sino por mano de Álvar Fáñez, Martín Altolini, todas las huestes del Cid, ¿no? A Minaya, Álvar Fáñez, bien le anda el caballo, decía, ¿no? Y termina el poema, lo que tenemos como registro con, como decíamos anteriormente, el compromiso de las hijas del Cid con los futuros reyes de Aragón y de Navarra, y el Cid, por supuesto, en una posición. O sea, el Cid empieza en el canto 1 desterrado, en el piso, vapuleado, y luego hay un ascenso social. Ese es el contenido argumental del Cid. A partir de eso podemos desarrollar o podemos, analizar y reconocer una cantidad de tópicos, de temas, de fórmulas y de elementos constitutivos de un poema que, como bien decíamos anteriormente, representa la situación de un momento histórico, cultural, religioso, si se quiere, sí, claro, de España, que luego será el centro. Exactamente. Bueno, valga decir, muy bien, Diego les ha resumido la historia. Es una historia absolutamente... A ver, ¿es literal? No. Pero sí es bastante literal. Es decir, en un 99% lo que se narra son hechos reales. En otros están magnificados y en algunas cosas están cambiados. Porque valga decir que el Cid fue desterrado 2 veces, ¿no? Que hubo 3 reyes complicados en el tema. A ver, la vida del Cid es bastante compleja. No sabemos la fecha de nacimiento exacta, pero más o menos se calcula 1043, ¿no? Muere en 1099, de eso tenemos noción bien clara, ¿no? Pero hay quien duda si nació un poco después. 1043 sería la fecha un poquito más cercana. ¿Dónde nace? Tampoco lo tenemos en claro, pero puede ser en Vivar. Por eso Rodrigo Díaz de Vivar. Pero, valga decir, Vivar del Cid se llama hoy en día, cuya fiesta es el 29 de junio, el 29 de septiembre, San Miguel Arcángel. La iglesia de Vivar se llama San Miguel Arcángel. Bueno, esto lo decimos por lo que tenemos acá. Pero, ¿cuáles son los datos históricos reales? Que nació bajo el reinado de Fernando I, el emperador llamado, ¿no? Porque fue el que unió prácticamente buena parte de España, ¿no? León, Castilla, Asturias, Galicia, ¿sí? Y a su muerte deja el reino dividido. Ese es un error que siempre cometen ciertos reyes germánicos, ¿no? Esta idea de los godos de dividir las tierras, bueno, la dividen Sancho II, que es el gran amigo del Cid, porque el Cid se crió con él de niño, en Alfonso VI,
a quien le da parte del reino de León, a García, su otro hijo, le da Galicia, y cuando muere Sancho II, en una situación medio complicada, por eso la jura de Santa Gadea, ¿no? Claro, el Cid, que era mano derecha de Sancho II, tiene que tomar a este Alfonso VI, que lo tiene medio entre miras, ¿no? Ese es el gran conflicto político y social de la época. Por supuesto que hay problemas sociales grandes, porque como bien decía Diego, el Cid es un infanzón, es decir, es un personaje de la baja nobleza, no de la alta nobleza. Sin embargo, termina exaltado, ¿no? El poema exalta esa idea justamente de que el Cid ha triunfado por sobre todo lo demás. El padre del Cid se llama Diego Laínez. Y la pregunta de ustedes me dirán, pero a ver, ¿por qué él se llama Rodrigo Díaz? ¿No? Rodrigo Díaz de Vivar. A ver, ¿cómo? Es Laínez. Bueno, aquí hay una explicación para los que estudian lengua. Tengan en cuenta esto, los apellidos todavía no estaban consolidados y entonces eran simplemente el patronímico. Díaz es el patronímico de Diego. ¿Sí? Como el padre era Diego Laínez, y ustedes saben que Diego Laínez era hijo de ¿quién? De Laíno, de Laín, por eso Laínez. Entonces Díaz es el hijo de Diego, Rodrigo, hijo de Diego, de Vivar. Y de Teresa Álvarez o Rodríguez, ahí hay igual son dos apellidos muy comunes, noble, ella sí, y a quien, y de quien recibe toda una educación de nobleza y demás. Diego Laínez igualmente era un gran caballero, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no son de una enorme riqueza, sino que son señores de ciertos feudos pequeños que incluso Diego Laínez por su obra, por su mano, multiplica. Pues un enorme guerrero. Valga decir que alguien preguntaría, ¿y por qué no está la crónica primero? ¿Por qué no están los documentos primero? Bueno, porque es al revés. La historia de España se escribió en una epopeya. Después se escribe en una crónica. ¿Sí? Es al revés. Primero la cantan los juglares, como bien decía Diego. Después la van a poner por escrito los cronistas, por decirlo de una manera. Tengo aquí, y corto porque si no, algo que les va a llamar la atención, que no es el poema, es el Cid Campeador de Agustín Palau Claveras, que es la vida del Cid, en prosa, ¿no? Por supuesto. Es el documento histórico o la investigación histórica que Palau Claveras hizo sobre la vida del Cid. Y van a ver que hay, si lo consiguen y lo leen, muchas diferencias con el poema. Porque evidentemente, históricamente, hay cosas que no pueden ser comprobadas, pero que son cantadas en el poema de manera notable. Por ejemplo, el episodio del león, que es, como decía Diego, ¿no? Estas cosas que son... Y como estamos seguros que es una construcción colectiva el poema, y al menos hay dos juglares que intervienen, ¿no? El de San Esteban de Gormaz y el de Medinaceli, claro, exactamente. Las manos que intervinieron sin duda variaron, sí, algo pero era propio de la época, ¿no? Y era propio también del recurso de llamar la atención, ¿no? Muchas manos en el plato hacen garabato. Hacen garabato. La crónica, piensen ustedes, es recién bajo el reinado de Alfonso X y de Sancho IV, o sea, es muy posterior, 1270, 1289, estamos hablando prácticamente de 200 años después, porque el Cid muere en 1099. Y estamos hablando de la crónica recién en 1270. O sea, casi 200 años después se imaginarán que en el medio corrió agua a más no poder. Pero la imagen del Cid es grandiosa. Una cosita más. Hay un monumento muy famoso al Cid en Burgos, por supuesto, como corresponde, ¿no? A este personaje. Pero aquí en Buenos Aires tenemos uno de los monumentos más bellos de la ciudad, que es el Cid Campeador, que siempre me llamó la atención lo que dice el monumento abajo, ¿no? En la piedra basal, que dice espíritu caballeresco de la raza, ¿no? Es decir, esta idea de que el Cid encarna todas las virtudes de la caballería, ¿no? En su máxima gloria. Yo quiero, para describir un poco esto, voy a tomar dos fragmentos. Lea. El cuarto romance, que bueno, es el que siempre me gusta, para ver esta diferencia de cómo en la palabra, cómo en el registro oral,
se diferencia la grandeza del Cid en cuanto a su nobleza y caballerosidad. Sí, señor. De cómo el Cid fue al palacio. Voy a leer una parte, no lo voy a leer completo porque es larguísimo el romance. Cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano. Consigo se lo llevaba a los 300 hijos d'Algo. Entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos cabalgan a mula, solo Rodrigo a caballo. Todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado. Todos guantes olorosos, Rodrigo guante mallado. Todos con sendas varicas, Rodrigo estoque dorado. Todos sombreros muy ricos, Rodrigo casco afinado. Y encima del casco lleva un bonete colorado. Andando por su camino, unos con otros hablando, allegados a Burgos, con el rey han encontrado. Los que vienen con el rey entre sí van razonando, unos lo dicen de quedo, otros lo van publicando. Aquí viene entre esta gente quien mató al conde Lozano, como lo oyera Rodrigo, en hito los ha mirado. Si hay alguno entre vosotros, su pariente o adeudado, que le pese de su muerte, salga a demandarlo sería. Yo se lo defenderé, quiera a pie, quiera a caballo. Todos dicen para sí que te lo demande el diablo. Se apean los de Vivar para el rey besar la mano. Rodrigo se quedó solo encima de su caballo. Bueno, en fin. Lo que se ve aquí primero es la diferencia. El Cid es un guerrero, es un caballero guerrero. Cuando otros van con guantes olorosos, él va con guante mallado. Cuando otros van con sombreros muy ricos, él va con el casco bien afilado, claro, el yelmo bien afilado. Y va a caballo. Y va a caballo, no se baja a besar la mano. Y la contrapartida es... Símbolo de la sumisión, la mula. En la jura de Santa Gadea, que es también muy famoso, ¿no? Esto que decía Sebastián, ¿no? Luego de la confusión, la tensión política, que aquí está la escaramuza entre el rey y el Cid, ¿no? En Santa Gadea de Burgos lo juran los hijos d'Algo, allí toman juramento el Cid al rey castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras eran tan recias que al buen rey ponen espanto. Villanos te maten, rey, villanos que son hidalgos, a barcas traigan calzadas que no zapatos con lazo, traigan capas aguaderas, no capuces ni tabardos, con camisones de estopa, no de Holanda ni labrados, cabalguen en sendas burras, que no en mulas ni en caballos, las riendas traigan de cuerda, no de cueros fogueados, mátente por las aradas, no en camino ni en poblado, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados, sáquente el corazón vivo por el derecho costado, si no dices la verdad de lo que te es preguntado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Nuevamente, la contrapartida es, ¿qué lo hace jurar? Si vos no hiciste esto, bueno, que te pase un tren, no, que si te matan, no te maten con cuchillos dorados, sino con cuchillos cachicuernos, o sea, con esos cuchillos rústicos, que no te ataquen caballeros con capas de bordados, sino con capas aguaderas, esas que se usan para resguardarse del agua. Es decir, en definitiva, todo lo que está planteando el Cid es, si sos realmente una persona de honor, tu vida básicamente tiene que regirse bajo ese honor. Exacto. ¿Correcto? O sea, este es el Cid que tenemos en la versión de los romances. Pero luego, por supuesto, el Cid en batalla. Claro. Gran guerrero. Gran guerrero. Hay una parte que quería citar. Cómo están narradas las batallas, son fabulosas también. Es muy lindo eso, aunque tiene un... Espera que lo tenía marcado recién. Adelante. Valga decir que habrán notado en el romancero la oposición, ¿no? Es una marca del romancero, ¿no? Cuando se muestra al héroe y a su oponente. Embrazaron los escudos es la estrofa 35. Embrazaron los escudos lo leo en el castellano moderno. Embrazan los escudos delante los corazones. Bueno, embrazaron los escudos delante del corazón. Las lanzas ponen en ristre envueltas con su pendón. Todos inclinan las caras por encima del arzón y arrancan contra los moros con muy bravo corazón. A grandes voces decía el que en buen hora nació. Marca también propia, ¿no? Los epítetos. El que en buen hora nació. El que en buen hora nació, el que en buen hora ciñó espada. Es decir, el campeón del de luengas barbas. Exactamente. El que en buen hora nace. Heridlos, mis caballeros, por amor del Creador. Aquí está el Cid, don Rodrigo Díaz, el campeador. Todos caen sobre el grupo donde Bermúdez entró.
Éranse 300 lanzas, cada cual con su pendón, cada guerrero del Cid a un enemigo mató, al revolver para atrás otros tantos muertos son. Allí vierais tantas lanzas todas subir y bajar, allí vierais tanta adarga romper y agujerear, las mallas de las lorigas allí vieras quebrantar, tantos pendones blancos salir bermejos en sangre, tantos buenos caballos sin dos dueños andar, los moros llaman Mafomat, y los cristianos Santi Yahweh, cadien por el campo, estoy leyendo en castellano antiguo, y tantos pendones blancos que rojos de sangre están, y tantos buenos caballos que sin sus jinetes van. A Santiago y a Mahoma todos se vuelven a invocar, por aquel campo caídos en un poco de lugar, de moros muertos había unos 1300 ya. Bueno, la batalla. Es interesante, yo estoy pensando en voz alta. Allí vieras tantas lanzas todas subir y bajar, allí vieras tanta adarga romper y agujerear. Esto es propio del registro oral que estamos hablando, 1200, vieras, claro. Eso. Cuando el espectáculo vivo. En la tercera parte del Señor de los Anillos, Tolkien escribe el asalto de los Rohirrim a Minas Tirith por el rey Theoden. La arenga de Theoden en inglés es Arise, arise, riders of Theoden, spears shall be shaken, shields shall be splintered, a swords day, a red day, ere the sun rises and fear no darkness. Traducido sería, levántense, levántense, jinetes de Theoden, que las lanzas, spears shall be shaken, las lanzas se agitarán, shields shall be splintered, los escudos serán añicos. Claro. Esto está diciendo, dice, las lanzas todas subir y bajar, allí vieras tanta adarga romper y agujerear, las mallas de las lorigas vieres quebrantar. Digo, el recurso épico es justamente poder visualizar el movimiento de la batalla. Totalmente. Ese movimiento y la exageración, este es el día rojo, el día de la espada, hasta del fin del mundo. Y dice, bueno, pendones blancos que rojos de sangre están. Exacto. 1300 moros muertos ya están ya. Había unos 1300 ya muertos, ¿no? La exacerbación, digamos, la presencia de la guerra. Bueno, perdón, me fui un poco... No, perfecto. Porque la épica, de todos los recursos, de todas las imágenes, la que más domina siempre es la visual. Es decir, tiene que crear la imagen de la batalla. O sea, los olores, los gritos, o de pronto la música, además, es inexistente. No estamos en la lírica ni en la trágica. Estamos ante todo en la épica, que es fundamentalmente imagen. Entonces siempre, mirá, observá, la sangre, la cosa, ¿no? Ya está en Homero, ¿no es cierto? Ya está en toda la tradición épica. Pero en el poema del Cid es bellísimo la descripción de las batallas. Cabe consignar que como modelo de caballero, el Cid es llevado al paroxismo, por decirlo de una manera, en una España que lo necesita también como imagen política. Necesita la idea dado que no hay en ese momento todavía un rey unificador, ¿no? Piensen ustedes que estamos en el siglo XIV, la imagen de un Alfonso X el Sabio es la imagen de un hombre de estudio, de un gran estadista, pero no la imagen todavía de un gran batallador. Va a tener que esperar un tiempo para que el rey pase a ser esa imagen, que va a ser tal vez Carlos V o Felipe II, ¿no? Los dos grandes pararrayos de la historia española, que van a lograr no solo la unificación de España, sino el imperio, ¿no? Fundamentalmente. En ese momento hay un problema, y la imagen del conductor campeador, ¿no? Claro. Campeador, término que es del castellano antiguo, que significa luchador, el que combate, sumado al término Cid, señor, en árabe. Cidi. Claro. Que fíjense una cosa, ¿por qué el Cid campeador? ¿Por qué un término musulmán y un término cristiano? Ajá. Porque es la imagen del respeto y del orgullo que se siente de un lado y de otro en torno de este hombre exquisito, ¿no? Guerrero de primer orden. De hecho, la película, por ejemplo, que Charlton Heston, creo que es, ¿no? Y es ella y doña Jimena es Sofía Loren, es hermosa.
en la escena final, cuando a él lo suben en el caballo muerto, ¿no? Y la sola presencia de la imagen del Cid, ya está muerto, pero sobre el caballo, genera terror en los bandos musulmanos, con lo cual se retiran los musulmanes de la batalla, ¿no? Es exquisito eso, ¿no? Bueno, una maravilla. Muchísimo más se podría decir. Sí, hay mucho obviamente. Vamos muchísimo. a meternos en bibliografía solamente, qué sé yo. Menéndez y Pelayo, Menéndez Pidal, bueno. Karl Fossler. El lenguaje, bueno. Kurt, hay un montón. Colin Smith, muchos hispanistas, muchísimos. Balbuena Prat. Balbuena Prat, la historia de la literatura española, Balbuena Prat. Sirva este programa o este video como introducción, tal vez comentario general, digo, con qué se van a enfrentar. Una de las cosas más tristes, si se quiere, o desalentadoras que suele pasar cuando uno está en los primeros años de la carrera de lengua, no ya como alumno, sino como docente, dice, bueno, tenemos que leer el Cid. Yo, uy, qué bueno, van a leer. No, pero tenemos que leer el Cid como si fuese un peso. Una obligación. Y la verdad, obviamente tiene momentos que son larguísimos, pero es un documento, es un registro riquísimo y profundamente de la lengua, no solo de la lengua, de la cultura, de la historia, sino de la identidad propia de Europa. Exacto. Ahí podemos abrir otro camino. Y sin duda. ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasó? Bueno, vayamos al origen. A ver, exactamente. Decíamos en el programa El Matadero, ¿no? Lo decía David Viñas, la literatura argentina se funda en una violación. Claro. La literatura española se funda en un héroe cuyos ideales eran los valores de la caballería, la cristiandad y tal. Bueno, ¿qué pasó? Y que su mismo rey lo destierra. Caída, ascenso. Claro. Descenso, ascenso, caída nuevamente y luego el valor. Exactamente. El valor cristiano. Bueno. El desagradecimiento. Podríamos seguir. Gracias por estar ahí, Sebastián, como siempre, un placer. Un placer. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana en una nueva emisión de La Última Página con el Ínclito, con el Marcelo y todas sus emanaciones. El que en buena hora señor Espada. Chao, buena semana. Adiós, gracias.